Eso es el 9%. Pasamos a hablar sobre el nervio auditivo o el octavo par craneal, que tiene dos ramas, que son la vestibular y la coclear. ¿Para qué sirve la coclear? La audición. ¿Mm? Audición. Para audición. ¿Y la vestibular? Equilibrio. Eso ya sabes. El auditivo se divide en dos ramas, en la coclear y la vestibular, y las evaluamos de forma independiente. Toma su tiempo. Para la rama coclear, como dijeron que es auditiva, entonces lo que tengo que valorar primero es si el paciente escucha bien. En su libro creo que dice que hay que hablarle en voz baja a 60 centímetros detrás del oído, pero en el video que vamos a ver le habla bastante cerca del oído. La cuestión es que hay que hablarle muy bajo, números, algunas palabras sueltas bastante cortas. 3 veces por lo menos para estar seguros, poner 3 palabras diferentes. Y si no las escucha, consideramos que el paciente tiene hipoacusia. Y como tiene hipoacusia, pasamos a hacer las otras pruebas. Si el paciente no tiene hipoacusia, no es necesario hacer esas pruebas. Esta última, la audiometría, no la hacen ustedes, esa la va a hacer el fonoaudiólogo. Entonces está fuera de lo que la semiología. Esa hipoacusia significa que el paciente escucha menos. Y si el paciente no escucha nada, pues le vamos a llamar anacusia, que se considera la sordera. La hipoacusia viene de dos tipos, porque el sonido se transmite por dos maneras diferentes. Entonces hay la hipoacusia de conducción y la de percepción. ¿Cuál sería la diferencia? De conducción, ¿qué significaría? Entonces es el sonido que viene produciendo vibraciones y llega hasta nuestro nervio coclear. Ya la conducción, la percepción es nuestro nervio coclear, como interpreta ese sonido y hace llegar hasta la conversación. Ahora, la rama vestibular, que es la que se encarga del equilibrio, básicamente podemos hacer la prueba de los índices, la de Romberg, la de Gutenberg, electronistasmomiografía, prueba calórica, prueba rotatoria, la prueba de Michael-Garcia, y podemos encontrarnos en el síndrome vestibular periférico y central. Comencemos con la exploración de la rama coclear. Y ya le hemos hablado a nuestro paciente, sabemos que tiene hipoacusia. Entonces pasamos a las pruebas de Weber de Rinefrieder. ¿En qué consiste la prueba de Weber? El diapasón, no sé si han visto diapasón, pero han visto en el primer paciente. No sé si lo habrán visto en directo. Es básicamente dos ramas metálicas, parecido a un tenedor, pero de dos astas, y que se golpean. Al golpear ese diapasón va a vibrar, va a provocar un sonido, se escucha el sonido. No solamente se escucha, como vibra, cuando se acomoda en la cabeza del paciente, también se transmite ese sonido tocando el hueso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos lugares donde podemos poner. Uno en el vértex, golpeamos el diapasón y ponemos encima de la cabeza del paciente. Otros ponen, creo que en el video ponen en la frente del paciente. Es lo mismo. ¿Qué va a suceder si hay una alteración? Se va a lateralizar eso. El paciente nos va a decir que escucha menos con uno de los lados. Pasamos a la prueba de Rinne, que igual golpeamos el diapasón, apoyamos en la apófisis mastoide, oído por oído, o sea, haciendo de la apófisis mastoide, le decimos al paciente en el momento que deja de escuchar el sonido, inmediatamente ponemos delante del oído del paciente y cuantificamos el tiempo que escucha todavía posterior a lo que está en el oído del paciente. Luego, la prueba de Swabach, básicamente golpeamos el diapasón, ponemos delante del oído del paciente, consideramos que si es menos de 20 segundos, más de 40 segundos. Está alargada o si está acortada esa prueba de Swabach. Entonces, entre las tres pruebas se valoran juntas y nos van a decir si la hipoacusia es de conducción, por tanto hay compromiso del oído externo y del medio, o de percepción, alteración del oído interno y el nervio coclear. ¿Cómo llega el sonido al oído? Hagamos un repaso. Se produce un sonido y ese sonido hacia dónde tiene que ir, como
ingresa a través del Conducto auditivo externo. Luego, ¿a dónde va a llegar? Va a impactar ¿dónde? En la membrana timpánica. De la membrana timpánica, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué produce la membrana timpánica? Esa vibración, ¿qué va a hacer que se mueva? Que está detrás de la membrana timpánica. Los huesecillos. Los huesecillos. ¿Cuáles son? El Martillo. martillo, núcleo, trígero. Y de ahí, ¿a dónde va? Al nervio coclear. Entonces, todo ese trayecto sigue el sonido. Ahí vamos a ir viendo algunas patologías más adelante. Luego, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Si la hipoacusia es de conducción, la prueba de Weber va a lateralizar hacia el lado de la lesión. Si es de percepción, va a lateralizar hacia el oído sano. Rine es negativo, es una hipoacusia de conducción. Si es positivo, es una acusia de percepción. El Swabash, si está prolongado, es una hipoacusia de conducción. Y si está cortado, es de percepción. Entonces unimos las tres pruebas para definir. De todas maneras, eso no queda ahí. Una vez que se confirma eso, mandamos a hacer audiometría, el fonoaudiómetro. ¿Cuáles son las causas de hipoacusias de conducción y de percepción? De conducción tenemos la otitis externa. ¿Qué es otitis externa? ¿Y por qué produce hipoacusia? Es una infección. ¿Dónde? El conducto auditivo externo. ¿Por qué se produce esta infección? Por ejemplo, una típica es, le dicen también otro nombre. ¿Cuál sería su nombre? Otitis externa u otitis de nadador. Entonces, ¿por qué creen que es esa infección? Generalmente porque ingresa alguna bacteria o virus. Y es más fácil que ingrese junto con el agua. A estos pacientes, ¿cómo le harías si no les darían el tratamiento? Le ponen gotas para antibióticos. Luego tenemos lo que es la perforación timpánica. Entonces, aquí es bastante sencillo. Ese tímpano se ha perforado. A estos pacientes les ponemos gotitas. No. Todo paciente con perforación timpánica está prohibido ponerle gotas en los oídos. ¿Por qué? Porque con esas gotas vamos a arrastrar bacterias al interior del oído medio. Vamos a provocar una otitis media. Luego tenemos la otitis media. ¿Qué es la otitis media? ¿Ah? Es una inflamación del oído medio, producida porque lo que está detrás del tímpano. ¿Por qué está producida esta infección? Por bacterias y virus. ¿Por dónde pueden ingresar estas bacterias? ¿Por el tímpano pueden entrar? No, porque se supone que es impermeable. Entonces, ¿cómo llegan las bacterias y virus hasta estas? Son generalmente bacterias que producen pus. ¿Por dónde llegan? Nasofaringe. ¿Y por dónde entran? ¿Cómo se comunican? La trompa de Eustaquio. La nasofaringe. A través de la Trompa. trompa de Eustaquio que está metida por ahí. Ahí está. Obstrucción de la trompa de Eustaquio. Entonces, si tengo una otitis media, estamos diciendo que ha llegado una bacteria y produce pus. Si hay pus en el oído medio, ¿cuál es su complicación más temida? Pus ahí. No estoy escuchando bien. ¿Y con qué se trata eso? ¿Ah? Una otitis media aguda, ¿cómo puede curar? Seguramente con antibióticos. ¿Así? No, ¿por qué no? No son necesarios. Tabletas, una amoxicilina con ácido flavulante, que van muy bien para eso. Hasta amoxicilina. Gotitas no le ponemos por qué. Porque a veces le ponen gotas, no sé por qué le ponen. A ver, tengo una otitis media aguda. Hay pus ahí. ¿Qué le va a pasar a mi membrana timpánica? Se va a remojar. Entonces, si se remoja, ¿cuál es la complicación que más tenemos? La perforación. Y si ya está remojado y le ponemos líquido por el otro lado más, ¿qué creen que va a pasar? Con seguridad vamos a perforar nosotros ese tímpano. Siempre tienen que fijarse eso. Con antibióticos bioral, más, pueden poner intravenoso, pero no
Otoesclerosis. ¿Qué será la otoesclerosis? No puede escuchar el paciente por otoesclerosis. Significa que los huesecillos se están endureciendo. El movimiento que tiene esa articulación entre esos huesecillos deja de producirse porque se han fusionado con el hígado. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por formación de tumores óseos y van obstruyendo el conducto auditivo. Tenemos también la fractura de peñasco que puede provocar daño. Y si hablamos de fractura de peñasco, estamos hablando de fractura de base de cráneo, ¿no? Fractura de base de cráneo, creo que no les explican eso más adelante. Pero, ¿qué más tengo en una fractura de base de cráneo? ¿Qué puedo encontrar en mi paciente? ¿Qué más puedo encontrar? ¿Qué hay aquí? El signo de batalla, si quieren. ¿Y aquí? ¿Qué encuentro a través del oído? ¿Qué sale? ¿Ah? Otorragia, sangre. Es una fractura, ¿no? Cuando tengan un paciente con fractura de base de cráneo, está prohibido poner sonda nasogal. ¿Por qué creen que la pasa justo por donde tengo que pasar la sonda? Está fracturado. ¿Qué podría pasar? Entonces, en vez de poner sonda nasogástrica, van a poner una sonda nasomedular, ¿no? Con todos los problemas que se incluyen. Y hay un montón de fotos en internet de cómo les han puesto. Está prohibido. Se olvidan de que no pueden hacer eso. ¿Qué más? Igual que cuando hay fractura de pelvis, no se pone sonda vesical. Se van a otro lado. Hipoacusia de percepción. Puede ser congénita en el caso de la rubiola durante el embarazo. Traumática igual en fractura de base de peñasco, en este caso la fractura ha dañado el nervio coclear. Puede ser tumoral. Enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad por el estrés que se caracteriza por hipoacusia, hay tinnitus, hay vértigo, mareos. Tóxica por fármacos que producen ototoxicidad como la amicacina, la gentamicina. ¿Qué será presbiacusia? ¿Quién sabe qué es presbiacusia? Presbiacusia. Vamos a retroceder un poco. Si hemos visto qué es presbicia. Tal vez está muy complicado, pues vamos a algo más sencillo. ¿Qué es presbicia? Ya pasamos. ¿Qué es miopía? Ay, miopía. Cuando no ve. ¿Qué es miopía? Perdimos llevado ese parcial. Primero parcial, no ves. Es cuando no ven las cosas que están muy lejos. ¿Qué es hipermetropía? No ve las cosas de. ¿Qué es astigmatismo? Miopía. Astigmatismo, veo las cosas. ¿Qué era presbicia? Aquí vamos a aclarar Pérdida progresiva. de la presbicia, no es pérdida total. Pero a ver, no. Todos ustedes van a tener presbicia, todos. Por la edad. A partir de los 44 años. ¿Nunca han visto que parálisis o hacen esto, parálisis? ¿Por qué creen? Porque si leen de lejos que se están leyendo, ¿no? No es que no ven, ¿eh? A ver, cuando ven las cosas a su alrededor, hay cosas que están cerca y hay cosas que están lejos. ¿Cómo hacen para enfocar la vista? Para ver algo lejos tengo que enfocar a lo que está lejos, para ver algo cerca, enfoco, cambio de enfoque. ¿Cómo hacen eso? ¿Quién enfoca la vista? Con cristalino. Eso, a través del músculo, ¿no? Eso hace que se alargue o se achate para enfocar. Y con la edad pierde la flexibilidad. No es lo mismo que la catarata. La catarata es que se opaca aquí, pero pierde la flexibilidad, entonces cuesta. No es que no pueden enfocar, pueden enfocar, pero les cuesta más tiempo enfocar. Por eso es que están haciendo esos movimientos. Y presbiacusia, ¿qué es? ¿Qué le parece? Es lo mismo aquí. ¿Qué creen que es? ¿Qué le pasa a la membrana timpánica con la edad? Pierde elasticidad. Y como pierde elasticidad, va a costar más que puedan escuchar las cosas. Infecciosa. Meningitis, virulenta, partiditis puede provocar hipoacusia. Vascular, infarto por oclusión de arteria cerebelosa anterior también puede provocar
hipoacusia de percepción. Pasamos totalmente para hablar sobre la rama vestibular. Y aquí vemos el vértigo más que todo. ¿Qué es vértigo? Es cuando es una sensación ilusoria de movimiento. Entonces, dividimos el vértigo en objetivo y subjetivo. En general las cosas giran. Si veo que las cosas giran a mi alrededor, el vértigo es objetivo. Pero si yo creo que estoy girando entre las cosas, el vértigo pasa a ser subjetivo. Mareo es una incomodidad, una sensación de incomodidad. Sienten como que se mueven, no giran, sienten como que estuvieran flotando ahí en el agua, como que están navegando en un barco. Luego evaluamos los reflejos del vestíbulo espinal y vestíbulo vascular. Prueba de los índices. ¿Cómo hago la prueba de los índices? Me paro delante del paciente, puede estar sentado también, y le pido que me muestre sus dedos. Muéstreme sus dedos. Tiene que apuntar justo hacia mis dedos. Entonces le pido al paciente que apunte. Ahora yo voy a ser el paciente. Haga sus dedos así. Yo soy el paciente y apunto. Que cierre los ojos. Al cerrar los ojos va a desviar los dedos. Eso significa que hay un problema vestibular. La prueba de Romberg, que ya les he dicho cómo se hace. El paciente se para con los pies, los talones juntos y con la visión está organizando, está equilibrando. Nos acomodamos detrás de él porque se puede caer, le pedimos que cierre los ojos y al cerrar los ojos se inclina hacia un lado. Luego tenemos la marcha en estrella de Babinski, que también les expliqué cómo se hacía. Le pedimos al paciente que con los ojos cerrados dé 3 pasos hacia adelante y luego 3 pasos hacia atrás. Siempre empieza a lateralizar y como lateraliza, empieza a dibujar una estrella. La prueba de Gutenberg, lo mismo, le pedimos que marque el paso como una marcha. Al cerrar los ojos va a empezar a lateralizar, que va a ir hacia un lado. Pruebas calóricas. Primero tengo que estar seguro que esa membrana timpánica esté íntegra. ¿Y cómo voy a estar seguro? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que usar mi otoscopio y ver cómo debería estar la membrana timpánica. ¿Y cómo sé? ¿De qué color es la membrana timpánica? Blanca, nacarada, ¿no? Que queda como una verde. Si está como titis, ¿cómo la voy a ver? Ahí no le pongo el líquido, van a perforar. Entonces, si veo que mi membrana está blanca, nacarada, puedo ponerle líquido. Y ahí le pongo líquido caliente o frío. ¿A cuánto grados? A 100 grados. A 44 grados. Fría a 28 grados. Ponemos agua. El agua fría nos va a provocar una sensación y el agua caliente otra sensación de nistagmus. Ese nistagmus con el agua caliente, la fase rápida del nistagmus va a ir hacia el lugar donde está el líquido caliente que han puesto. En el caso de poner agua fría, la fase rápida va a ir de manera inversa. Luego la prueba rotatoria. Paciente sentado con la cabeza 30 grados hacia adelante, estimulando el conducto semicircular horizontal. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos en una silla giratoria y hacemos girar al paciente 10 vueltas por 15 segundos y detenemos bruscamente el sillón. Al detener bruscamente el sillón observamos un vértigo y nistagmus con laterofulsión. Nunca he visto hacer eso, pero se puede hacer. No hay. Diagnóstico diferencial de los síndromes vestibulares, si son periféricos o centrales. El nistagmus es unidireccional con fase rápida en sentido opuesto a la lección, en el central es bidireccional. El vértigo es intenso en el periférico y es variable en el central. Las pruebas vestibulares son armónicas, todas hacia el mismo lado, en el periférico y en el central son disarmónicas, pueden ir a cualquier lado. Otras alteraciones neurológicas son muy raras de encontrar en el periférico, en el central podemos encontrar otras alteraciones neurológicas, cualquiera de ellas. La duración del cuadro es limitada, pero puede volver a aparecer en el periférico. En el central tiende a cronificar, no suele pasar. Would now like to test your hearing. I'm going to whisper something into your ear, and I want you to tell me what I've said. Please cover your left ear. 1, 2, 3. All right, let's test the other ear. And cover your right ear.
I will now place the vibrating tuning fork on your mastoid process. Can you hear the ringing? Yes. Tell me when it stops. Can you hear the ringing now? Yes. Let's do the same procedure on the other ear. Can you hear the ringing? Yes. Tell me when it stopped. Stop. Can you hear it now? Yes. I'm now going to place the vibrating tuning fork in the center of your forehead. I want you to tell me if you hear it equally in both ears or if it's louder in one particular ear. Ya debería ir hacia algún lado para ir a una presa, ¿no? Bueno, este era el más complicado, el más sencillo. Pasamos al glosofaringio. El glosofaringio, vamos a evaluar la función motora con el reflejo faringio y velo palatino y la función sensitiva a través de hipoaugesia, augesia y paraugesia. ¿Qué significan esos tres? ¿A qué se refiere? Hipoaugesia, ¿qué será? Sabores. Función de la percepción de los sabores. Augesia que no tiene sabor. Para que tenga un sabor diferente al que le estamos dando al paciente. Reflejo faringio, pero palatino, básicamente en el faringio con el baja lenguas voy a tocar la parte posterior de la faringe y tengo que provocar el reflejo nauseoso. El velo palatino estimulo el borde posterior del velo del paladar y tiene que levantar ese paladar sin que se mueva la uva. A ver, creo que el video no está limpio. Baja lengua. Pasamos al nervio vago o neogástrico, gastrentero. Nervio vago, exploración funcional, articulación de la voz. Y aquí tenemos, pedimos que repita algunas palabras. Podemos ver también a través de la laringoscopía y también tiene una función sensitiva, lo mismo, los sabores. Aquí no es tan fácil, porque es en la parte posterior de la lengua y es muy difícil acceder a las náuseas. Laringoscopía, o el laringoscopio, es algo que no van a hacer, solo el neuro lo hace y eso sí deben hacer la mayoría. Con el laringoscopio les pido que me den palabras y veo cómo se mueven las cuerdas. No se hace casi porque ese reflejo sí puede provocar ruidos náuseos. ¿Y cuándo usan el laringoscopio? Normalmente, ¿cuándo lo van a ver usar? Cuando se intuba a los pacientes, como lo mismo. Pasamos al nervio espinal. Y aquí básicamente estoy viendo el esternocleidomastoideo y el trapecio. El esternocleidomastoideo, le pido al paciente que me ha doblado el cuello, veo la masa del esternocleidomastoideo, le hago presión y le pido que mueva con fuerza al paciente y veo que tenga la fuerza para mover el cuello hacia un lado. Lo mismo viceversa. El trapecio, le pido que suba los hombros y con mis manos evito que suba los hombros y veo si tiene la fuerza suficiente en ambos lados. The strength of your sternomastoid and trapezius muscles. Please turn your head to the right and up. You can now see a good bulk of your sternomastoid muscles. Please turn your head against resistance. Alright, now turn your head up and to the left. Again on this side I can see a good bulk of your sternomastoid muscles. Please turn your head against resistance. Alright, now raise your shoulders and keep them up against resistance. Hipogloso. Aquí lo que valoro es la fuerza motora de la lengua. Y aquí voy a ver. Si hay alteraciones en los movimientos de la lengua, puedo encontrar disartría. ¿Qué es disartría? Para articular las palabras. Trastornos de la deglución también pueden encontrarme aquí. Por ejemplo, estamos viendo parálisis donde lateraliza la lengua, la parálisis del hipogloso. Puedo explorar la lengua a través de su superficie, el grosor, atrofia. Con guantes pueden revisar la lengua. Otra forma es ver si hay la fuerza muscular de la lengua. No le voy a tocar la lengua al paciente, le pido que
empuje y manos, pero a través de las medidas. Stick out your tongue. I notice there's no evidence of wasting or fasciculation of your tongue, and it protrudes. Con eso acabamos varias extrañas. Y esto creo que es un repaso, porque creo que hemos visto la anterior clase. Evaluación de la motilidad, la primera clase del examen físico, no me acuerdo. Bueno, veremos. Motilidad, ¿qué es motilidad? ¿Qué es motilidad? Un movimiento. Entonces voy a ver la motilidad activa y pasiva. Activa, ¿qué era? El paciente se mueva, levante la mano, levante el pie. Y pasiva sería Que yo lo muevo. que yo mueva, puede mover. Entonces, aquí vemos el trofismo, el tono muscular, la motilidad activa voluntaria e involuntaria. ¿Qué era trofismo? Nivel de desarrollo. El Grado de desarrollo. desarrollo muscular. Por ejemplo, ¿qué hemos visto esto? ¿Qué era el tono muscular? Estado de contracción. El estado de semicontracción que nos mantiene en posición. Trofismo muscular. Aquí vamos a inspeccionar las masas musculares, forma, relieve, distribución y segmentación. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la medición del diámetro de los miembros con cinta métrica. Y ahí comparo el izquierdo con el derecho. Es normal que el paciente tenga un poco más de desarrollo muscular en el lado donde suele manejar más. Por ejemplo, si son diestros, van a tener obviamente el lado derecho más desarrollado que el izquierdo, pero con cierta simetría, no puede ser demasiada. Trofismo muscular. Podemos encontrar hipotrofia muscular o amiotrofia. ¿Y cuándo vamos a encontrar hipotrofia? En pacientes que no están usando sus músculos. ¿Por qué pueden no usar sus músculos? Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular no está usando sus músculos, como por ahí, aunque está en coma, no está usando. Entonces, vamos a esperar que esté con atrofia muscular. Hipertrofia. ¿Cuándo vamos a encontrar hipertrofia? Cuando se ve más desarrolladas estas masas musculares, que vamos a ver que no es tan simple como hace solamente. Pseudohipertrofia muscular, ahí viene la enfermedad de Duchenne, donde los pacientes se ven con bastante masa muscular, pero no tienen la fuerza en comparación con esa masa muscular. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se están llenando por una alteración congénita es de grasa entre sus fibras musculares. Luego tenemos contracturas musculares sostenidas. Son pacientes que tienen contracturas y esas contracturas hacen que se vean con más desarrollo muscular, pero solamente están con contracturas. Atrofia muscular, pérdida de la masa muscular. Hipertrofia, aumento del volumen, pero con fuerza proporcional. Hipotrofia muscular amiotrófica, tenemos de dos tipos, de origen neurogénico y de origen muscular. La de origen neurogénico son lesiones de motoneurona periférica de la vía piramidal. Son asimétricas, son distales, están asociadas a disminución de la fuerza, hipotonía o atonía. Hay una arreflexia osteotendinosa. Hay ausencia de alteraciones sensitivas y presencia de fasciculaciones. ¿Qué eran fasciculaciones? Eran contracturas de grupos musculares aislados. Tenemos pérdida de la masa muscular por degeneración periférica. Aquí, por ejemplo, podemos comparar las masas, eminencias tenares. Y aquí, este lado es el atrófico. Hipotrofia muscular de origen muscular. Las atrofias miogénicas son de distribución preferentemente proximal. En este caso son simétricas, las otras eran asimétricas. Los reflejos osteotendinosos y fuertes en relación con el grado de atrofia. No hay alteraciones sensitivas, tampoco hay fasciculaciones. Y hay una pérdida de la respuesta iliomuscular. Atrofias miogénicas. La amiotrofia de la desnutrición que afecta a toda la masa muscular de forma simétrica. La masa muscular representa 40-60% del peso corporal de una persona normal. No se asocia a parecias ni trastornos de reflejos y no hay fasciculación. Hipertrofia muscular. Tenemos la secundaria actividad muscular intensa y repetitiva con el tiempo, lo que es ir al gimnasio o hacer ejercicio. O la enfermedad de Thomsen, que es una hipertrofia generalizada y por miotonía. Tono muscular.
El tono muscular hemos dicho que es el estado de semicontracción muscular para mantener la posición. Entonces hay una resistencia activa que normalmente un músculo esquelético ofrece ante su estiramiento pasivo y se evidencia como una semicontracción muscular ligera y sostenible. ¿Cómo vamos a abordar la motilidad estática? Valorando y percibiendo la resistencia muscular al estiramiento pasivo. Entonces vamos a nosotros estirar a la extremidad del paciente y tiene que haber cierta resistencia. Si el paciente está relajado, se flexiona y se extiende. ¿Qué? Los dedos, las muñecas, el codo, se puede desplazar el hombro en diferentes movimientos. Lo mismo va a pasar con las extremidades inferiores. Si hay una disminución de la resistencia, puede ser por enfermedades del sistema nervioso periférico, trastornos cerebelosos, etapas agudas de lesiones medulares espinales. La debilidad excesiva se denomina hipotonía o flacidez muscular. Si hay un aumento de la resistencia, tenemos de dos tipos. Uno es la espasticidad y otro es la rigidez. La espasticidad nos dice que es una lesión de vía piramidal y la rigidez nos dice que es una lesión de vía extrapiramidal. ¿Cómo los diferenciamos? La espasticidad tiene el signo de la navaja, que es resistencia aumentada a los extremos límites del movimiento. Por ejemplo, me va a costar esto poder extender, pero una vez que extienda ya va a ser fácil. Cuando abren una navaja, cuesta al principio y luego se abre. En cambio, en la rigidez es el signo de la rueda dentada. Entonces esto va abriendo. La diferencia es si es lesión piramidal o extrapiramidal. Hipotonía, disminución del tono. La amplitud del movimiento es exagerada. Al flexionar la rodilla, el talón puede llegar incluso hasta la nalga sin hacer resistencia. Al levantar o extender la pierna, esta puede llegar a formar un ángulo recto o incluso rebasable. Atonía, desaparición del tono y la máxima expresión, que es flacidez directamente. Hipertonía, exageración del tono, amplitud del movimiento es menor que lo normal y la resistencia al movimiento va a ser mucho mayor. Motilidad activa voluntaria. Aquí le vamos a pedir al paciente que mueva. Capacidad del paciente de efectuar sin ayuda los movimientos que le solicitamos. Se pide al paciente que realice movimientos en grupos musculares de segmentos que vamos a explorar. Su normalidad nos dice que hay una integridad anatómica y también integridad funcional. No le vamos a pedir que haga movimiento a un paciente con fractura, por ejemplo, eso se refiere a la integridad anatómica. Y funcional, cuando no hay una lesión anatómica, igual que pueda realizar el movimiento. Y esto suelen poner bastante en las historias clínicas. Han debido ver por ahí en esas historias clínicas la escala muscular de Daniels, que se valora del 0 al 5. ¿Y en qué consiste esta escala muscular de Daniels? 5 es normal, significa que hay movimientos con resistencia máxima. Ejemplo, nosotros le pedimos al paciente que levante su mano y le hacemos fuerza aquí para que no pueda levantar. Y él puede levantar. Obviamente tiene que ser proporcional a la fuerza que vemos del paciente. Si puede vencer nuestra fuerza, se considera normal. En sí, movimiento con resistencia parcial, el paciente va a poder mover, pero no con tanta facilidad. Fuerza 3. Movimiento completo que vence la gravedad. Aquí no ejercemos fuerza, pero puede lograr vencer la gravedad. Por ejemplo, logra levantar, está venciendo la gravedad. Pero si le pongo fuerza, no va a poder. Fuerza 2, el paciente no logra vencer la gravedad. Mueve el brazo, pero no va a poder levantar por encima de la gravedad. 1, grado 1 es que se ve que el paciente hace contractura muscular, pero no mueve el brazo. Grado 0, ni siquiera existe contracción. No se ve absolutamente nada. Y hasta aquí llegamos con la clase 6, porque ya nos queda muy poquito.